Continuamos con más de Buenos Días RD. Gracias por seguir con nosotros a través de las diferentes plataformas de Luna TV Canal 53. Recuerden el año pasado, cuando se estaba tratando el caso de lo que tenía que ver con las trabajadoras domésticas o el trabajo doméstico en general, porque hay hombres que también en menos cantidad, pero también lo realizan, lo que es el trabajo doméstico, donde había reacciones encontradas. Pues se hablaba de un sueldo mínimo, donde una gran mayoría de las trabajadoras domésticas cobran mucho más de ahí. Se hablaba de ciertas reglas, horarios y demás, que muchos decían que esto podría ocasionar problemas y más que favorecer, pues le podía traer situaciones difíciles a las propias trabajadoras de casa, a las domésticas. Pues hay que decir que se está hablando, el Tribunal Constitucional dice que el Ministerio de Trabajo usurpó funciones del Congreso con resolución del trabajo doméstico, porque una resolución, señores, no está por encima de lo que ya es una ley y lo que dice nuestra Constitución de la República. Entonces se estableció que la resolución invade los campos que el constituyente ha establecido con reserva de ley, atendiendo a lo establecido en el artículo 62, numeral 7 de la Constitución. El tribunal consideró en el día de ayer que con la resolución que regula el trabajo doméstico, el Ministerio de Trabajo incurrió en una afrenta a los principios de separación de poderes, de legalidad y de seguridad jurídica consagrados en la Carta Magna al usurpar las funciones del Congreso Nacional. Estableció que la resolución invade los campos que el constituyente ha establecido con reserva de ley, atendiendo a lo establecido en el artículo 62, numeral 7 de la Constitución. Estas son las motivaciones que ha presentado la sentencia del Tribunal Constitucional 0402-23, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Carta Magna la resolución 14-2022 sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del convenio de 189, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue emitida en el año 2022, el 25 de agosto, cuyo dispositivo publicó anteriormente un comunicado. Señala que estas medidas dispuestas constituyen verdaderas modificaciones del régimen instaurado en el título 4 del Código de Trabajo relativo al trabajo de las domésticas, contenido en el artículo 258 hasta 265 del Código de Trabajo. Entonces, ¿y qué? Que aquí las diferentes instituciones últimamente, hacen funciones que no le tocan y al final quedan mal. Todo esto ahora se echa para atrás, donde se le venía diciendo al Ministerio de Trabajo en las faltas que estaba cometiendo con esta resolución. Pero a veces hasta por populismo, aún sabiendo que esto se va a caer, porque saben que una resolución no está por encima de una ley, siguen, porque esto puede llamar la atención del pueblo y se puede buscar muchas veces votos por ahí. No es más de ahí, señores, esa es la realidad. Hay muchas trabajadoras o casi todas, que ganan por encima del sueldo mínimo que se había establecido según el Código de Trabajo para ellas. Pero aquí sabemos, puede haber personas que no traten de la mejor manera o que no le paguen el mejor sueldo a una trabajadora doméstica. Pero aquí en muchas familias, sin que el Estado se lo haya exigido, tienen a sus trabajadoras con seguro médico, le ayudan con el pasaje, le ayudan muchas veces con los hijos de esa trabajadora cuando tienen que hacerlo, y esa trabajadora se convierte en parte esencial y querida y parte de esa familia. Yo soy de lo que creo que una trabajadora en la casa es un familiar más, pues es quien está ahí el día y a veces también la noche,
haciendo todo y cuidando también lo más preciado de un hogar, que son los niños, que son los hijos. Que aparecen que no la traten bien, pues renuncie, no se deje maltratar por nadie. Pero asimismo aparecen también casos en oficinas, no solamente en el hogar, donde se pueda maltratar a un empleado, a una empleada. Entonces, muchas empleadas tenían hasta miedo con lo que pudiera pasar, porque eran tantas reglas que no se iban a entender, que antes tal vez no la tenían, que esa patrona le pagaba mucho más de lo que decía el pago mínimo que había anunciado el Ministerio de Trabajo. Entonces, el Tribunal Constitucional esto lo tumbó, hay que decirlo así, lo tumbó, aunque Luis Abinader hace unos días dijo que él iba a ver qué se podía hacer. Ya no se puede hacer nada, señor presidente. El Tribunal Constitucional ya dio su veredicto, como se dice, y esa es la realidad con el tema de lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, que se había anunciado de algunos cambios. Miren, cambiando de tema, señores, hablar y seguir hablando de Haití. Haití es el pan nuestro de cada día de la República Dominicana. Según la jefa de UNICEF, ella dice que la situación en Haití nunca ha estado tan mal como en estos momentos. Según la jefa de la UNICEF, a esta situación se suman también inundaciones, temblores. Cuando se dan temblores fuertes en Haití sabemos lo que pasa debido a la propia construcción que ellos tienen. Niñas violadas, menores reclutados por bandas criminales, casas quemadas. La jefa de UNICEF describió los horrores que sufre la población de Haití y pidió al mundo que no se olvide de ese país asolado por la violencia. Haití se está convirtiendo realmente en una crisis olvidada, denunció Catherine Russell unos días después de que hizo una visita a Puerto Príncipe. Unos 5.2 millones de personas, cerca de la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria. De ellos, cerca de 3 millones son menores de edad. Grupos armados violentos controlan más del 60% de la capital y grandes partes de la zona agrícola del país. Los haitianos de nuestro equipo en el país me han dicho que la situación nunca ha estado tan mal como ahora. Hambre y desnutrición sin precedentes, parálisis económica, resurgimiento del cólera e inseguridad generalizada que crea una espiral de violencia. A esta situación se suman inundaciones, temblores de tierra que recuerdan la vulnerabilidad de Haití al cambio climático y las catástrofes naturales. Así habló Catherine Russell, la jefa de organización de la ONU, que se ocupa de la infancia en el mundo, deploró el uso por las bandas armadas de las violencias como arma de intimidación y de control. Dice ella, una niña de 11 años me dijo que con su dulce voz que 5 hombres la atraparon en la calle. 3 la violaron cuando estaba embarazada de 8 meses y dio a luz unos días después. Algo triste, lamentable, que enfrentan los haitianos. Es una realidad. Ella no ha descubierto la fórmula del agua tibia. Es una realidad realmente lo que ella está diciendo, lo que se vive en Haití. Y qué bueno que ella habla de que el mundo se ha olvidado de Haití. Sus países se han olvidado de Haití porque siempre nos quieren tirar todo encima a los dominicanos. Debemos de ser humanitarios, son nuestros hermanos, compartimos la misma isla, pero lamentablemente Haití es un país diferente a la República Dominicana. Y la República Dominicana no es un país que se pueda decir que es rico para poder asumir la carga, la crisis sanitaria, la crisis económica que se vive en Haití. La criminalidad, el vandalismo, como ella misma lo expresa, que más del 60% del control de la capital de Haití, Puerto Príncipe, está en manos de estas bandas criminales. Las mujeres y menores mueren, los colegios y locales públicos que deberían ser refugios ya no lo son. El mundo colectivamente abandona al pueblo haitiano y si no tomamos medidas inmediatas es difícil imaginar
un futuro decente para esta población, lamenta ella. El pedido del gobierno haitiano a la ONU para que envíen una fuerza internacional de intervención al país para ayudar a la policía que ha quedado en un saco roto. En tanto, la comunidad internacional no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se desmorona Haití. Esta es la situación, lamentablemente, que viven nuestros hermanos haitianos, que cada día pareciera que va de mal en peor. Sabemos que el gobierno de El Salvador ha anunciado de poner una oficina para ayuda de la policía de Haití en ese país. Vamos a ver qué pasa, porque sabemos que anuncios bonitos se hacen cada rato y sin embargo no vemos que se resuelve nada. Un acuerdo que se dio entre el gobierno de Canadá y el gobierno dominicano hace aproximadamente una semana, también de trabajar en conjunto para la mejoría de Haití. También habría que ver qué ha pasado con este tema o qué pasará en los próximos días. Porque, lo digo siempre, mucha cháchara, se habla muy bonito, pero al final vemos que no se resuelve absolutamente nada con las diferentes cumbres que se hacen y que se toma muchas veces como principal el tema haitiano, que es llevado sobre todo por el gobierno dominicano, por el presidente Luis Abinader, pidiendo ayuda a nivel internacional a los países desarrollados, la ayuda con el tema haitiano, y diciendo cada vez que República Dominicana no puede seguir cargando con la situación, con la catástrofe que se vive en Haití cada día más y que va en aumento. Decir, señores, que hoy es Día del Maestro, Día de los Profesores, hoy 30 de junio. Desde aquí felicitamos y le damos ese abrazo a todos los buenos maestros de las escuelas y colegios de la República Dominicana, de las universidades. Ese hombre, esa mujer que se entrega cada día a enseñar, que se preocupa por la situación que puedan tener sus estudiantes. A esos, no a los que han estudiado y están ahí nombrados porque ha cambiado el magisterio y se le paga mejor, sino felicitamos a los que son, a los que sienten ser verdaderamente maestro. Ese hombre, esa mujer que cada día viene siendo muchas veces para nuestros hijos como unos segundos padres. Hoy, bueno, decir que el presidente de la República se reunirá por segunda vez justamente con la ADP, que es la Asociación Dominicana de Profesores. La reunión está pautada para el próximo lunes en el Palacio Nacional, esperando que se logre un acuerdo que permita el inicio del próximo año escolar sin traumas, porque los últimos años, señores, sobre todo el último año, fue un año que inició tarde, que inició con problemas. El presidente Luis Abinader se reunirá el próximo lunes a las 3 de la tarde con la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores para continuar con las negociaciones que buscan llegar a un buen acuerdo sobre la indexación en los salarios de los pensionados y jubilados y otros puntos relacionados con la parte pedagógica. Eso se llevará a cabo, como les dije, en el Palacio Nacional. Estará presente el ministro de Educación, Ángel Hernández, y también el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, quien ha servido de mediador entre estas conversaciones entre la ADP y el Ministerio de Educación, el gobierno, el presidente de la República. Los demás puntos que ellos van a discutir son los relativos a la parte pedagógica, los insumos, la terminación de escuelas, la parte didáctica, lo relacionado al desempeño y el nombramiento de nuevo personal y el fortalecimiento de las capacitaciones de gestión de las escuelas públicas del país y también el aumento salarial de los docentes que están activos. Comenzamos diciendo con el aumento de las pensiones y jubilados que ellos están solicitando. No debería ser lo primero. Lo primero sería lo que tiene que ver con la terminación de las escuelas, lo que tiene que ver con la parte pedagógica, lo que tiene que ver con la alimentación. La alimentación depende mucho y es esencial para el aprendizaje de un estudiante, sobre todo de un niño. Cuando un niño está mal alimentado, está desnutrido, no puede recibir la enseñanza. Su cerebro no tiene la capacidad para recibirla. Ojalá y que en estas conversaciones
en estos encuentros entre el ADP, el presidente de la República y el ministro de Educación, pues se piense verdaderamente en cambiar, en mejorar esa alimentación que sea nutritiva, que no sea un pancito viejo y una leche vencida, que muchas veces los niños, los jóvenes terminan intoxicados. Que los alimentos sean frescos, que cuenten con la higienización necesaria para que estos muchachos no tengan bacterias, no consigan parásitos en las escuelas por medio de la alimentación. Que los proveedores de esos alimentos sean conocedores realmente, tengan la capacidad para suplir y también que para mantener los productos de una forma fresca, los productos que se usan o que se dan para el almuerzo y el desayuno escolar. Eso es preocupante y es importante. Es importante que los niños estén bien alimentados, porque también los padres confían en la escuela, se van a trabajar, mandan a sus hijos a la escuela porque allí le dan el desayuno y el almuerzo, pero cuando es una porquería, su hijo ¿qué va a hacer? Se va a debilitar, no va a poder procesar los conocimientos que los profesores le quieran enseñar, entonces no se está logrando absolutamente nada. Ojalá y que en esas reuniones esto mejore. Y también, no solamente que el presidente prometa, el ministro de Educación, sino que se cumpla, que se terminen las 700 escuelas que están a medio hacer y que se necesitan en el país porque hay muchos estudiantes que las aulas están como sardinas. Hay estudiantes que toman la clase debajo de sacos, de lonas, porque no hay suficientes aulas. Entonces, ojalá y que esto se le dé seguimiento, que se termine esas aulas que ya estaban comenzadas por el gobierno pasado, que pensábamos en un momento que había aulas de más, pero fue que muchas tampoco de las anunciadas que dieron Picasso no se terminaron. Por culpa parte del gobierno, del Ministerio de Educación y también para las personas, los ingenieros que fueron contratados, pero que al final la responsabilidad cae en el Ministerio de Educación. Cambiando de tema, señores, y hablando de educación y de niños, esa parte tan delicada, hay que seguir hablando de la neurocientífica Elizabeth Silverio. Esta señora que está guardando prisión preventiva por unos 3 meses en Najayo, luego de que se hiciera un reportaje, que se conociera que sus títulos eran falsos, que cobraba una suma alta de dinero y que no iba acorde con lo que ella supuestamente vendía, que se hacía llamar doctora y un sinnúmero de cosas más. Pues Elizabeth Silverio, según dice el Ministerio Público, tenía conocimiento de la actividad ilícita que ella realizaba, según dice el Ministerio Público. El órgano recabó evidencias que comprueban que la mujer se dedicaba a evaluar a los menores en condiciones de vulnerabilidad, asignándoles la aplicación de terapias sin poseer calidad habilitante en la materia. Según el documento de solicitud de medida de coerción, Elizabeth Silverio, presentado por el Ministerio Público, la mujer se ha atribuido por años condiciones profesionales que no tiene, poniendo en riesgo el desarrollo de decenas de niños y niñas con distintas condiciones especiales, con el fin de cobrar ese dinerito, porque ella cobraba un buen dinerito anual, porque muchos padres que podían, pues pagaban la colegiatura completa y aparte de eso pagaban terapias extras que ellas pues le vendía con la seguridad de que ella tenía la capacidad para hacer este trabajo. Durante los allanamientos, el Ministerio Público recabó evidencias que comprueban que la mujer se dedicaba a evaluar a los menores en esas condiciones. De hecho, tenía un cuaderno lleno de procedimientos manuscritos donde valoraba el rendimiento cognitivo de los niños y la movilidad de estos. Esas evaluaciones que le realizaba Silverio a los menores, según señala la solicitud, estaban rubricadas y selladas por ella, con un sello que contenía un número de secuatur y su nombre.
ya ahí cayó. Ella sí falsificó un C4, porque ella luego se dedicó a ir a medios de comunicación y diciendo que no, que lo que Nuria Pierre había presentado era falso, porque ella solamente, en un momento dijo que solamente ella era administradora, luego que ella solamente recibía a los niños y que lo pasaba luego a los especialistas, a los psicólogos, pero según dice el Ministerio Público, comprueba de que ella sí hacía creer que tenía un S4 y en su sello que tienen los psicólogos, médicos, pues estaba ese número, por supuesto, un número falso. Entonces, esta es la situación de esta mujer que tuvo que ser llevada hace unos días a un centro médico, luego ya volvió donde está guardando prisión preventiva, que es en Najayo Mujeres. Tiempo de comerciales. Regresamos con más de Buenos Días RD en un momentito.